Ser parte de una congregación es similar a ser parte de una hoguera. Por fuerte y grande que sea un trozo de madera, fuera de la fogata va a apagarse. Entre tanto, esté dentro del avivamiento del fuego, éste lo mantendrá encendido hasta que se cumpla su tiempo de vida útil. Por ello, quienes de ustedes crean que pueden crecer espiritualmente sin congregarse, terminarán siendo como un tizón fuera de la hoguera. Pronto se habrán de extinguir, se van a apagar. Y digo todo esto para recalcar la importancia de congregarse. No es únicamente el valor del estudio bíblico, que eso ya lo hace preponderante. También me refiero a la interacción en forma integral de compartir la fe con otras personas. Eso nos hace vivir en la fe de nuestro Señor. En la carta escrita a los hebreos se hace la admonición. Dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Véalo de forma práctica. Al estar lejos de la familia, los valores de dicha familia no van a seguir siendo los mismos. Y como ejemplo práctico, piense en algunos familiares que tuvieron que ir al extranjero y ahora viven allá. El lazo familiar o sanguíneo sigue siendo fuerte, pero los valores que nos volvían familia no son los mismos. Estos tienden a cambiar. Y por favor entendamos, como valor principal de una congregación es la fe. Esto me hace concluir: al apartarnos de la congregación, estaremos apartándonos de la fe que dicha comunidad tiene como valor. Espero esto deje en claro la importancia de ser parte de una iglesia. Y mire que yo no di esta introducción para hacer una campaña proselitista a esta congregación. En términos generales, el asunto es el mismo. Y bien, todo esto para llevarles a la siguiente reflexión. A manera de ensayo, pregunté a algunos las razones más comunes del por qué personas que alguna vez se congregaron deciden marcharse. Y por supuesto que yo voy a dar la lista de mi encuesta, pero si ustedes quieren sugerir otras más, bienvenidas. Van a enriquecer nuestro estudio. Dividí las respuestas en dos categorías: las justificables y las no justificables. Bien, voy a empezar a mencionar las razones justificables del por qué las personas deciden no congregarse más. Primero, cambio de dirección de residencia. En el claro entendido que no hay recursos, no es asunto de comodidad. Permítame citar como ejemplo: tenemos en la iglesia cuando menos dos familias. Una viene desde el Puerto de la Libertad y está 3 veces por semana, y la otra viene un poco más lejos de Cojutepeque. Los que yo conozco, no sé si hay más, las disculpas si hay algunos que vienen de lugares más distantes y yo no conozco. Entiendo que para venir 3 veces por semana, desde esa distancia, se requieren más recursos que el promedio de nosotros. Entonces, es deducible que cuando alguien cambia de lugar de residencia y no tiene más recursos para transportarse, eso lo limite a cambiar de congregación.
No así aquellos que toman eso de excusa para comodidad. De hecho, por cualesquiera razones, por prosperidad, por conveniencia, por gusto o por disgusto, se han trasladado a vivir a lugares distintos al que antes vivían cuando empezaron a congregarse. Ahora tienen un sinfín de excusas. No es falta de recursos, son excusas. Pero bien, se justifica aquellos que anhelan seguirse congregando, pero los recursos no se los permiten. Segundo, se justifica que alguien cambie de congregación por la promoción a servir en algún ministerio de otra comunidad. Dicho de otra forma, algunos de ustedes en estos años han crecido espiritualmente y además la vivencia les ha dado alguna experiencia ministerial. De pronto conocen otra comunidad que tiene la misma doctrina, pero no ese crecimiento. Y alguien de esa comunidad le invita para que usted aporte y enriquezca con su vivencia. Por supuesto que se justifica y se aplaude que quiera moverse para ser de bendición en otra congregación. Tercero, si es que los números son importantes, el deseo de recibir un mejor alimento espiritual. Descubrió que en los últimos meses el instructor no está haciendo de ningún tipo de edificación mientras estudian. Usted piensa que esto está aburrido, que esto no tiene nada que relacionarse con su vida espiritual, y ha descubierto otro grupo en donde la enseñanza le da mayor crecimiento. Esto no solo se justifica, se empuja, debe hacerlo. Cuarto, desacuerdos con el pastor por asuntos de inmoralidad comprobada y sin deseos de restauración. Si su pastor, cualesquiera sean sus nombres, están en asuntos de inmoralidad abierta y públicamente, sin pedir ningún tipo de disculpas ni ningún tipo de restauración en su vida, claro que se justifica que usted debe moverse. La que sigue, dudas sobre la administración o sobre la doctrina. Se entiende. Ya no hay confianza en la forma de administrar, ni tampoco en la doctrina que se enseña. Justifica que usted busque una comunidad distinta. Bien, hasta ahí. Es probable que hayan más. Si ustedes quieren aportarlas, me levantan la mano. Ahora voy a dar la lista de las razones no justificables que algunos de ustedes sugirieron. Caprichos por desacuerdos de los que se marchan. Es que desacuerdos en una organización humana siempre van a haber. Entienda, la Iglesia de Cristo es una institución diseñada por Dios, pero conformada por mortales. Nosotros los humanos tenemos diferencias y no todos maduran como deberían. Eso provoca desacuerdos. Pues bien, no es justificable que alguien se mueva porque arrancó en caprichos o en berrinches porque no está de acuerdo con otros. Y claro, que estos gritan su inmadurez. Regularmente cuando se mueven, salen gritando, salen diciendo que están enojados con esto, con lo otro, salen criticando a tantos y salen invitando a otros que se larguen con ellos y buscan otra iglesia, otra organización, planean todo para gritar su inmadurez. Entonces,
no es justificable. Sigo. Comodidad por distancia. Ya eso lo expliqué en el punto anterior cuando dije la justificación por la distancia, por falta de recursos. La que sigue. Deseos de sentirse parte de una comunidad con mayores recursos económicos. No es justificable. Lamentablemente, y ya se los explicaré pronto, la prosperidad económica en algunas personas les hace perder la humildad y la sensatez. De pronto, en su poca sensatez, creen que ellos ya no son parte de una comunidad de escasos recursos y que ellos deben sociabilizar con personas de su nivel. Pues bien, eso no solo no es justificable, es reprochable. Grita poca madurez y bastante insensatez. Sigo mencionando las razones que ustedes sugirieron. Falta de gratitud a la comunidad que alguna vez usted le alimentó. Hay personas que se congregan en las iglesias no para aportar, sino para extraer. Y no hablo de recursos económicos, hablo de que cuando hemos crecido en una iglesia, y eso significan años, esa iglesia ha sido la cuna que Dios proveyó para nuestra bendición. Hay personas que no tienen una pizca de gratitud a dicha organización y poco les importa abandonarla. La que sigue, los que buscan una nueva experiencia, una nueva emoción, algo que según ellos los lleve a un plano espiritual más alto que el que ahora tienen. Entonces eso les hace abandonar su congregación. Y han pasado años creciendo, pero ahora resulta que hay algo nuevo. Ahora resulta que hay una nueva experiencia o algo que está de moda que en la congregación por la que estuvo largos años no practica. Y usted quiere practicar y saber al respecto. Finalmente, no es justificable una nueva doctrina con la que no crecieron. De pronto se está enseñando algo nuevo que en el ámbito religioso está de moda y entonces usted quiere ser parte de eso. Bien, por cuestión tiempo, aunque pueden haber más, voy a dejar esto hasta aquí porque creo que puedo incluir todas las no justificables en las razones por las que Pablo les dice de forma severa a los cristianos en la región de Galacia: Gálatas insensatos. ¿Quién los fascinó para no obedecer la verdad? Por favor, nadie se ofenda. Repito de forma literal las palabras de Pablo: Gálatas insensatos. ¿Quién los fascinó para no obedecer la verdad? Lo dijo en honor a que estos estaban abandonando su congregación, su fe en Jesucristo, por nuevas doctrinas, por cosas que se habían puesto de moda con los judaizantes. Y esto había provocado tan grande conmoción en las iglesias de Galacia que no le basta a Pablo con decir Gálatas insensatos. Les dice luego: tan necios sois. Y recalco, sin duda, todas estas justificaciones no válidas estaban incluidas
en la amonestación de Pablo. Y va un poco más allá y les dice: habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Pues bien, en honor a eso es que nuestro estudio de hoy se titula Cristianos hechizados. Vayan en su Biblia a Gálatas capítulo 3 y por favor, cuando encuentren la cita, se ponen de pie para mayor reverencia a la lectura. Gálatas capítulo 3, nuestro estudio de hoy, cristianos hechizados. ¿De dónde saco lo de hechizados? Pronto se los explico. ¿Listas sus Biblias? Dice el verso 1, Gálatas 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? Vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Hasta ahí leemos y oramos. Señor, ruego tu Espíritu lleve edificación a nuestras vidas y que podamos todos crecer a través del estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar su asiento. Sorpréndanse. Hechizado es un vocablo que se traduce al español como encantado o hechizado. Puede ocupar como sinónimo encantados, y bien haría en decir que alguien que ha sido encantado, hechizado, es alguien que ha sido seducido por un engaño. En nuestra jerga, cada vez que alguien dice estoy fascinado, lo ocupamos como un sentimiento de admiración, pero el vocablo usado de forma correcta anuncia engaño, anuncia hechizo. Pablo estaba diciéndoles con toda la gravedad del caso, ¿quién los sedujo? De hecho, está hablando de una seducción que viene producto del engaño. Ustedes están embrujados, dice, y parecen no darse cuenta. Ahora, yo diría que Pablo está ocupando esta forma severa porque para Pablo el asunto es peor que un embrujo. Le explico. Los demonios pueden poseer la mente y el corazón de aquellos que nunca antes han depositado su fe en Jesús. Pero no pueden poseer ni la mente ni el corazón de aquellos que alguna vez tuvieron a Jesús en sus corazones. Ahora, él está poniendo en duda si alguna vez lo tuvieron, pero dice, yo creo que lo han tenido. Por eso dice, por si alguna vez fue en vano. Lo de ustedes es peor. Su embrujo va más allá. Ustedes están abriendo voluntaria e insensatamente sus mentes para que otros las utilicen a su antojo. Y note que el vocablo insensato, cierto que reclama ira, pero también reclama amor. Es la palabra que ocuparía el padre que está sorprendido por la rebelión de su hijo, obligado a amonestarlo, lo dice: sos un insensato. Hay un reproche, pero hay amor en el reproche. Y eso es lo que está haciendo Pablo. Dice, su insensatez no denota incapacidad mental, tampoco denota la posesión demoníaca.
Su insensatez es pereza, descuido mental, indolencia. Y en honor a ello, su ira al amonestarlos. Dice, ¿dónde está su inteligencia? ¿Quién es el que los ha embrujado o hechizado para que ahora vayan detrás de lo que está de moda? ¿Y qué era lo que estaba de moda en ese entonces? Los judaizantes. ¿Qué es lo que está de moda en nuestro entonces? Cada quien juzgue de acuerdo a su contexto. Yo ya dije varias razones que no justifican el abandonar nuestra fe o abandonar nuestra iglesia, que finalmente termina siendo lo mismo. De hecho, veámoslo en nuestro contexto como iglesia. Con tristeza y preocupación voy a comentar esto. Si todas las personas que en estos 20 años hicieron profesión de fe en esta iglesia y se congregaron por algún tiempo, siguieran congregándose, estas instalaciones serían insuficientes. Pueden estar seguros de ello. Insuficientes. Y quisiera creer que están sirviendo al Señor en otras iglesias por razones justificables, como las que sugirieron algunos de ustedes y que al principio yo leí. Pero lo cierto es que en su mayoría ni siquiera se están congregando. Y califican precisamente en lo que Pablo exhorta en esta carta. Él está enfadado porque les dice, ustedes van a terminar como un tizón fuera de la fogata que va a terminar apagándose, porque están embrujados, se han dejado hechizar por pereza intelectual, se han dejado embrujar por cosas de moda, por prosperidad, o por un montón de judaizantes, falsos maestros en medio de las congregaciones. Y aquí una exhortación para usted y para mí, hablando de cristianos hechizados. La palabra original es un vocablo vascaíno, me refiero a la de fascinación, y es la traducción al español, encantar de manera engañosa. Voy a confesar esto. En mi léxico he ocupado muchas veces, me fascina. Ahora debo corregir, está mal empleado el vocablo. Porque fascinación viene como producto de engaño por lisonjas o falsas promesas, en donde la manipulación de sentimientos va por encima del entendimiento. En palabras nuestras, lisonjas o falsas promesas de otras personas o de otras organizaciones manipulan mis sentimientos muy por encima de mi entendimiento. Ejemplos prácticos, bueno, ya cité una larga lista de razones no justificables que califican en esto. Los hechizados son esclavos voluntarios, y esto es peor, porque los que están poseídos por demonios probablemente no sabían que terminarían siendo esclavos. Jugaron con asuntos de brujería por curiosidad o torpeza. Pero esta vez estos hechizados son esclavos voluntarios que sucumben ante el poder de los que practican engaño. Ahora, predicador, ¿por qué no aplica esto a nuestro contexto? Sí, de acuerdo. Y lo haré haciendo eco a todas esas personas que ya no se congregan con nosotros, que en su mayoría se fueron por cosas como las que dije en esa lista. Ahora
voy a poner ejemplos más prácticos, entre otros. Personas que se largaron porque fueron fascinados por doctrinas que estaban de moda. Esta iglesia hace 5 o 7 años sufrió la pérdida de 2 iglesias filiales como producto de la fascinación de los encuentros. Sé que los que recién se congregan o conocen del Evangelio ni idea tienen de los encuentros. ¿Para qué hablarles de esta iglesia? La iglesia evangélica en general en El Salvador, en Latinoamérica, sucumbió ante el engaño de esas doctrinas. Tanto que las Asambleas de Dios y los bautistas se pronunciaron en forma mundial, condenando las prácticas de los encuentros, para que no siguieran dividiendo y menoscabando las iglesias ya establecidas por años. Si usted me pregunta sobre las iglesias de mayor tradición en este país, las evangélicas, de mayor fortaleza en cuanto a su vivencia, por su edad, todas fueron divididas. Todas. Por los encuentros. Doctrinas de moda. Y si usted piensa, 5 años después, el asunto desapareció. Algunos todavía las practican y algunos todavía hacen una que otra situación al respecto. Nuestra iglesia sufrió 2 filiales que no fueron parte más nuestra. La doctrina de la risa y de los desmayos. Sé que algunos nuevos en la iglesia se deben estar preguntando, ¿qué es eso? Pues les cuento. También se puso de moda que a la hora de los cultos hubiera desmayos. Y que cuando alguien se desmayaba es porque el Señor lo tomaba. Y los que no estaban siendo desmayados es porque en algún pecado andaban. Yo siempre sonreí porque qué ocurrencias. Y como había que crecer, porque, oiga, las modas doctrinales son como las modas en el vestir o las modas en los pecados. Satisfacen un tiempo, pero luego hay que escalar otra posición. Después de los desmayos surgieron las risas. O sea que cuando usted ya estaba desmayado, tenía que reír a carcajadas para mostrar el gozo del Señor. Y sé que se van a escandalizar de esto, los que nunca vieron eso. En medio del culto se venían al altar y se tiraban a carcajadas, empezando por los predicadores. Iglesias tradicionales fuertes en este país. Usted estará diciendo, no puede ser. Pero tampoco es nuevo. Pablo por eso estaba diciéndoles, Gálatas insensatos. Más ejemplos, la doctrina de la prosperidad. ¿Quién no quiere crecer financieramente? Por supuesto que todos queremos escalar posiciones financieras. Entonces, esa doctrina le hace creer a un montón de gente frases como, el que no es hijo del rey, no, al revés, el que es hijo del rey debe vivir como hijo del rey. ¿Y cómo viven los hijos de los reyes? Con prosperidad. Entonces la mayor parte de nosotros somos hijos a ver de quién. Porque lo cierto es que con apuro llegamos al fin de mes en nuestro sueldo. Empiezan a decir cada frase que la hacen repetitiva, empiezan a ocupar expresiones, siembre
para que coseche abundantemente de dinero, y empiezan a relacionarse y forman sus propios grupos de gente con dinero. Entonces, de pronto las iglesias tradicionales ya no son atractivas porque gente quiere sentirse parte de comunidades con dinero. Y como aquí en donde yo me congrego hay tanta gente pobre, mire, ¿cómo me voy a sentar si tiene el jeans roto? Por cierto, el mío está roto. Y claro, usted puede comprar 5 al mes. Entonces de pronto necesita sociabilizar con personas de su alcurnia. Y tiene que buscar una organización, una iglesia, un grupo en donde hablen los mismos términos. Pablo les dice: Gálatas insensatos. Y si alguien dice: pastor, está hablando de la iglesia, está hablando... Oiga, sí voy a hablar de alguien. Me dijo el otro día: es que me da miedo ahí. Y yo entiendo que hay mucha gente que no conoce esta zona, los que se criaron en otras zonas y que no conocen del Salvador del mundo para abajo. Pero quien me dijo eso se crió conmigo en Ciudad Delgado. Ahí tiene a su familia aún. Pero claro, la doctrina de la prosperidad le hace volverse un insensato. Y si solo fuera que encontró una congregación con mayor posición económica, de acuerdo a su alcurnia, y que van a estudiar la Biblia de forma profunda y que crecerán en buena hora. Pero ese no es el caso. Es una sociabilidad absurda e insensata, como Pablo la anuncia. Creo que hasta aquí suficientes ejemplos de los gálatas insensatos. Luego dice: ¿y cómo empezaron? ¿Cómo es posible que hayan empezado por el Espíritu y ahora van a terminar por la carne? ¿Qué están haciendo? Noten que obviamente Pablo estaba enfadado cuando escribía esto, porque él dice: ya gustaron el milagro de la salvación, la gracia de Cristo en esa congregación, el estudiar la Biblia. ¿Cómo puede ahora algo de moda fascinarlos? ¿Cómo puede ahora embrujarlos? Y para que no siguieran siendo hechizados, está diciendo todas estas cosas. La pregunta para usted y para mí es: mire, ¿quiénes son los más vulnerables a ser encantados, o ser hechizados, o ser embrujados? Porque el asunto de esto es que usted o yo no vayamos a quedar en las redes de los judaizantes. Entonces les pregunto: ¿quiénes son los más susceptibles a quedar hechizados? A ver, hermano Mario. Los ignorantes. ¿Aplica eso de forma bíblica? Los que no estudian la Biblia. Pueden estar muy seguros que el 95% de los que mencioné que alguna vez estuvieron y no lo están, conocían poco o nada del Señor en la Escritura. Prueba de ello: están apagados. Eran ignorantes. Algo los tenía motivados un tiempo en medio nuestro, pero no era el conocimiento de la palabra. Por ello es que a mí me da tristeza cuando algunos no ponen de su parte para estudiar verso por verso. Pienso:
¿cómo esperan crecer? Pienso aquellos que ni Biblia usan, ¿qué están haciendo? Se lo voy a ilustrar. Hace algún tiempo sembré un árbol de naranja, de limones, guayaba y aguacate. También uno de mango. ¿Que por qué? Porque yo quería tener el recuerdo de que yo había sembrado esos árboles y verlos crecer y verlos dar fruto. Les di algún seguimiento. Al correr de los meses, estaba molesto con el que me los vendió, porque él me aseguró que el tamaño de esos árboles, más ya llevaban frutos, más la manera que los iba a sembrar, me iban a dar frutos. Así es que lo fui a buscar, como era conocido, lo llevé y le dije, ¿dónde están las naranjas? Solo estas 3 y podridas. Entonces él empezó a ver y hizo así, y empezó a examinar, revisó las hojas y me preguntó ¿qué tipo de abono les puso? Usted no me dijo que les pusiera abono, le dije. Luego me preguntó, ¿cada cuánto poda los árboles? Yo nunca he podado nada en la... Las plagas, ¿con qué insecticida las está eliminando? No, yo no he hecho nada de eso. Ay, pastor, dijo, siga predicando, eso es lo suyo. Voy a enviarle la otra semana, me dijo, alguien que trabaja conmigo, los podó, puso abono, le puso veneno, me dijo cada cuánto hacerlo, me dijo cada cuánto abonar, cómo regar, me dio detalles. Esos árboles dan tantos frutos hoy que se echan a perder. Usted no va a dar frutos si no alimenta espiritualmente su vida con la bendita palabra de Dios. Por favor, ¿qué piensa que es esto? ¿Un escenario para entretenerle en un espectáculo? No, esto es un aula magna para que usted y yo juntos estudiemos la Biblia, porque aquí dice que escudriñando la Escritura encontraréis la vida eterna. Pero eso no viene por ponerse debajo de un árbol esperando que las manzanas o las naranjas le van a caer en la cabeza. Y hay algunos tan insensatos que todavía quieren que la naranja caiga y ya venga pelada. No va a suceder. Pronto estarán fuera de esta congregación. Pueden estar seguros. Muy pronto. Finalmente, vean el verso 25. Capítulo 3, verso 25. Pero venida la fe, ya no estamos más bajo ayo, pues sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Bueno, lo dejo hasta ahí. Ayo era el nombre que se daba al tutor académico en las casas de los nobles. Atiéndame, no lea ahora. Eso en casa lo tiene que cotejar. En las casas de los nobles en la época bíblica había profesores que fungían como tutores o mentores académicos que preparaban a los hijos para convertirlos en gobernantes. Entonces, un ayo era alguien que vivía en un palacio, en una casa de ricos, para ser un tutor personal de esos chicos. Pablo dice, en Cristo Jesús ya no necesitan ayos, porque en Cristo Jesús es el Espíritu Santo vuestro ayo. Él va a darles la fortaleza. Y ustedes ya no son bebés, dice, que necesitan un mentor que temprano en la mañana les toque la puerta y diga, hay que estudiar la lección ahora.
o que les castigue por no haber hecho la tarea. Usted y yo debemos crecer un poco y saber que estudiar la Biblia de forma seria y sistemática es nuestra responsabilidad. Ir a casa y cotejar todo este estudio verso a verso es lo menos que usted debería hacer si es que no vino a perder su tiempo. Pablo dice, si usted creció un poquito, entenderá que ya no necesita un mentor, pues su mentor es la gracia de Cristo. Usted tiene que poner de su parte. Y esto se ilustra bien con aquel hombre padeciendo de fuertes dolores de espalda. Trabajaba en el campo y él era muy fuerte. Fue donde el médico del pueblo y le dijo, después de examinarle, hay que tomar unas radiografías. Regresó con las radiografías y dijo el doctor, mire, afortunadamente su problema tiene que ver con algunos músculos. Voy a darle algunas recomendaciones y en unas 6-8 semanas usted debe venir de nuevo. ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Ve la piedra que está allá? Él dijo, sí, era una roca enorme. Sígame, era un pueblo. Entonces el doctor le mostró la manera en cómo debía empujar esa piedra. Le dijo, en estas semanas usted debe ser capaz de mover cuando menos 5 centímetros esta piedra. Todos los días debe venir a hacer el esfuerzo de la manera que le estoy enseñando, cuando menos 2 veces al día, si no 3. 4 semanas pasaron y el hombre estaba tan frustrado y tan enojado que llegó donde el doctor y le dijo, usted debe devolverme el dinero. ¿Por qué? Dijo el doctor. Han pasado casi 5 semanas y no he podido mover ni 1 centímetro esa piedra. Y ha hecho los ejercicios para empujarla tal como yo le dije, todos. 2 veces al día, a veces 3. ¿No ha podido moverla ni 1 centímetro? ¡No! ¿Y cómo está el dolor de su espalda? En realidad me duele menos, dijo. El doctor le preguntó, ¿y usted vino a pasar consulta conmigo para mover la piedra o para que le quitara los dolores? El hombre avergonzado dijo, perdóneme, ahora entiendo que esta es una terapia en mis músculos para que los dolores desaparezcan. Usted no quería que yo moviera la piedra, ¿verdad? El doctor dijo, no puedo insultarlo porque no me va a pagar la siguiente consulta. Pero como yo sí puedo porque él no me está oyendo, le voy a decir, Gálata insensato. ¿Acaso no sabe que para crecer espiritualmente hay que ejercitar su vida espiritualmente? Y eso significa estudiar la Biblia con seriedad, orar de forma sistemática, involucrarse y servir al Señor con pasión. ¿Quién los fascinó? Cristianos hechizados. Inclinen sus rostros y oramos. Señor, gracias por tu palabra. Si hay personas sin Jesús, por favor toca su corazón. Mientras oran, rostros inclinados y ojos cerrados. Usted que nunca antes vino a Jesús, nadie le va a pasar al frente, nadie le va a aplaudir, no le pedirán cambie de religión. Es entre Dios y usted. El primer paso para conocer al Señor es abrir su corazón con fe. Si alguien esta noche dice, mire, quiero hacer esa decisión de fe, quiero abrir mi corazón a Jesús, ¿dónde está? Le invito a que levante su mano y me deje orar con usted. Nadie le va a pasar al frente, es entre Dios y usted. ¿Habrá alguien esta noche que dice, sí, yo quiero abrir mi corazón? Señor, si todos somos salvos, gracias, y a los que ya somos hijos tuyos, te ruego
pongas raíces fuertes en nosotros para que nadie nos hechice. Despídenos con tu paz en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos fin de semana. Que la paz de Dios vaya con cada uno y Dios nos bendiga a todos.